Bienvenidos a un nuevo episodio de Camino Dev. Mi nombre es Miguel Ángel, soy desarrollador frontend en JavaScript. Y mi nombre es Lina Montaño Ramírez y soy backend developer. Hoy tenemos como invitado a Alex. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola Lina, hola Miguel, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Cuéntanos un poco de ti, quién eres, a qué te dedicas. Bueno, pues soy desarrollador full stack. Hace más o menos como 15 años que empecé mi carrera como programador. Empecé haciendo con C++, luego pasé a PHP, Java, pasé por diferentes lenguajes.NET. Y hace como 6 o 7 años que conocí la comunidad en Medellín de Medellín.js y luego la JSConf. En realidad primero conocí la JSConf que Medellín.js, y ahí fue que empezó como a cambiar mi mundo en cuanto a volverme solamente al mundo de JavaScript, y es lo que estaba haciendo básicamente desde ese tiempo. Estaba como envuelto en la comunidad, trabajando con proyectos en JavaScript, y de pronto por ahí aprendo un poquito de otros lenguajes como por que no se me olviden, pues, pero en realidad mis proyectos y todo está 100% en JavaScript ahora. Alex, nos gustaría mucho saber cómo fue que empezaste, por dónde se dieron como ese camino hacia dónde estás, hacia dónde has llegado. Bueno, no sé qué tan atrás quieren que me vuelva en cuanto a cuando empecé a programar. Desde los principios, o sea, si desde pequeño estuviste en la programación Bueno, sí. o ya en la universidad, no Bueno, importa. es un poquito interesante porque básicamente yo, pues me iba bien en el colegio en matemáticas, y ya pues estaba como estaba en séptimo, cuando llegó un profesor y cogió a 5 personas así como usted. Eh, Me dijeron que tienen computador en la casa. Ah, que sí. Ah, bueno, entonces llevaron esos muchachos. Yo no tenía computador en la casa, no tenía los medios, no conocía un computador. Solamente que cuando de pronto uno iba a las citas médicas, algo así, y por allá el señor escribiendo en la máquina de escribir en ese tiempo, o ya de pronto el computador ya con pantalla ahí monocromática, sin colores, pues uno, digamos, me parecía como muy interesante eso porque pensaba que se sentía como un videojuego. Entonces quería, pero no, esa era lo más que había visto. Entonces ya yo en ese tiempo decía que quería ser biólogo. Me gustaba mucho como las ciencias y la biología, y me gustaba eso. Pero entonces al año siguiente llegó el mismo profesor, llamó a las mismas 5 personas, y ahí luego me incluyó a mí, como usted, que son los mejores en matemáticas. Vengan, entonces ahí yo no sabía para qué era. Resulta que me invitaron era para ir a una conferencia sobre informática educativa. La idea era que en ese momento la Universidad de AFI tenía un proyecto que quería que los colegios empezaran a enseñar las materias metiéndole la informática, el computador y estas cosas. Entonces, ellos crearon una interfaz, era un software que se ponía encima de Windows, el cual tenía los accesos al correo electrónico, el acceso a Internet, pero todo era como muy interactivo, como muy para niños. Entonces, por decir algo, el correo lo traía un cóndor, así como tal, un dibujo, una animación de un cóndor, era lo que... Entonces, no tenía iconos, no tenía nada de esas cosas, sino que era todo así como para niños, básicamente. Entonces, bueno, fue interesante ir a esa conferencia. Hicimos preguntas, conocimos gente, y ya después, como un mes después de eso, nos dijeron, bueno, ustedes han sido seleccionados para participar en el proyecto. Es cuando yo tenía 13 años, y empecé pues como bueno a ir al proyecto, y era que cada semana yo tenía que ir a la Universidad de AFIT pues a sentarme en un computador y a jugar ahí básicamente. Eso era lo que me hacían, como siéntese y empiece a explorar, nos decían. Entonces fue muy curioso porque sí, bueno, empezamos, y entonces ya uno de los compañeros se compró una revista en la que estaban las páginas de internet en un directorio, era como un listado, las 100 páginas que desconocer, algo así, porque en ese tiempo no estaba Google, o Google apenas estaba, Google, eso fue en el 95, Google creo que es del 98. Estaban los buscadores conocidos, eran Altavista, NetBeans. Yahoo, Bing no estaba, el navegador era Netscape, pues varias cosas así como en ese tiempo. Entonces, eh, la forma de saber qué dirección se podía visitar era básicamente comprando revistas o lo que salía, algo así en algún artículo que alguien publicaba, o
o esperar a que Yahoo los pusiera porque antes era todo muy manual. Entonces, bueno, así fue como empecé en ese mundo. Y ya al año siguiente, ya tenía 14 años, fue cuando esta misma gente del mismo proyecto al que íbamos cada semana y toda la cosa, nos empezaron a enseñar a programar. Ahí me enseñaron a programar en Basic. QBasic era el lenguaje, interfaz de OS, terminal, nada pues como gráfico. Entonces empecé a hacer como algunos jueguitos ahí pequeños, cosas como, no sé si de pronto se les tocó, lo que era un chismógrafo, que era como, un chismógrafo es como el Twitter de, no, el Facebook de hoy en día. Entonces básicamente uno escribía en una nota en cuaderno, eh, ¿quién te gusta? ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Quién es tu cosa? Entonces uno, pero no ponías nombre y le pasabas ese cuaderno al otro estudiante. El otro estudiante llegaba y ponía ahí, contestaba las preguntas. Me gusta tal persona, tengo tantos años y mi mejor amigo es tal y así, tal. Entonces, pero no, nadie sabía quién era quién. O sea, entonces después había como que adivinar quién es. Entonces yo programé una aplicación para eso. Pues básicamente lo volví así como digital y lo empecé a pasar por disquetes a los compañeros para tener como una basecita de datos de eso. Fue como una de las primeras aplicaciones que programé. Y así fue, me fue gustando, hasta que ya dije, no, ya, yo ya encontré lo que quiero hacer, esto es lo que me gusta y me fui a estudiar a la Universidad de Antioquia de Ingeniería de Sistemas y ya empecé a programar más en serio. Quedé con la duda de la parte de la interacción que los tenían con el proyecto, en qué tecnología estaba Sí, este jueguito. básicamente era como una interfaz que se ponía sobre Windows. Entonces uno no tenía acceso al botón de inicio, programas, nada de esas cosas que hubo en Windows en ese tiempo, no tenías acceso a eso, sino que cuando uno entraba estaba en pantalla full screen esta interfaz. Y esta interfaz era básicamente como a ver, hacerse de cuenta que son diapositivas de un videojuego, es un videojuego básicamente. Y en el videojuego yo le puedo dar clic a ir a la caverna de no sé qué, y entonces esa caverna, dentro de la caverna está el acceso al correo electrónico. O si me salgo de la caverna y me voy a la selva y le doy clic en el huevito del avestruz, no sé qué cosa, me abre un navegador de internet. O si me voy caminando por... Entonces, básicamente era como un jueguito en el que uno hacía clics en diferentes partes y cambiaba la interfaz. La interfaz la llamaban la Pachamama y básicamente era una interpretación de la tierra, porque era la palabra indígena, como los indígenas llamaban la tierra y eso. Entonces era una versión de la tierra con las dos caras, pues, o bueno, las dos caras no, el globo giraba y no eran continentes ni países, sino que un volcán, entonces te ibas al volcán y al volcán le dabas clic y te abría, no sé, una terminal de algo, o te abría un navegador, o abría un correo electrónico, o abría un blog de notas, abría un Word, cosas así, pero no era el Word completo que nosotros conocemos o el blog de notas completo, sino algo súper minimizado, pues minimizado en el sentido no de pequeño, sino de características. O sea, lo mínimo para escribir, lo mínimo para poner letra negrita, letra cursiva y ya. O sea, no tenía nada de eso, nada más. Ni siquiera guardabas. Lo que escribías ahí ni siquiera lo podías guardar. Pero, ¿sabes en qué lenguaje fue? Sí, después lo supe, incluso después estuve, cuando ya estuve pues más grandecito, que fui a la universidad, la gente que lo estaba programando lo estaban haciendo en Visual Basic en ese tiempo, Visual Basic, e incluso por ahí estuve como intentando colaborar algunas cosas, pero no lo dejaban a uno. Eran muy tocados como con ese tema del código en ese entonces. Sí, lo que pasa es que también era que obviamente pues uno digamos no entendía hasta ese nivel porque yo conocía Basic, pero no Visual Basic, que Visual Basic era la versión, ¿no?, con la cual podías interactuar con ventanas, con cosas así. Entonces yo quería meterme como, hey, déjenme, yo quiero mirar cómo está esto por dentro y obviamente pues eso tenía un sistema, eso tenía propiedad intelectual, pues era como el proyecto de estas personas y incluso creo que uno de ellos o una de las personas que estaba en el proyecto terminó siendo viceministro o algo así de educación.
Era un proyecto que lo estuvieron trabajando muchos años, estuvo en varios colegios, se expandió por varios colegios y al final no sé qué pasó con eso últimamente, pero sí fue Interesante. 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 ¿Y cómo fue ese cambio pues a la universidad? ¿Cómo te fue en la universidad? ¿Cuáles fueron esos lenguajes con que empezaste? ¿Cuáles fueron esas dificultades también? Contanos un Bueno, poco. la universidad fue curiosa porque pues yo llegué primero, supuestamente a mí me habían escogido para este proyecto porque era bueno en matemáticas. O sea, me llevaron a este proyecto entonces en el proyecto estuve 3 años aprendiendo pues como programación, internet, cositas así. Yo iba una vez a la semana y ya el último año era como ayudando a pasarle esta información a las nuevas personas que iban a seguir. Entonces, cuando entré a la universidad, pues obviamente ya me desvinculé de esto y yo pensé que me iba a ir bien en la universidad, en realidad. Matemáticas no me fue tan bien, no me gustaba, ya no me gustaba tanto, no me gustaba tanto el cálculo y esas cosas. Las matrices me gustaba, era más como sentarme en el computador y, por ejemplo, algoritmos, lo que era algoritmos, lenguajes de programación, todo eso súper bien. Pero lo que eran las matemáticas, las historias, las cosas así que muy, 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 muy regular ahí como estudiante. Entonces, el lenguaje que fue curioso porque el lenguaje que veíamos ahí era C y C++. Ese fue el lenguaje que yo vi. Entonces, me fue súper bien. La saqué en 5 la materia. Y al semestre siguiente, las últimas, ponle tú las últimas 4 clases, llegó el profesor y dijo, bueno, ya C++ es posible que no sea el lenguaje del futuro. El lenguaje del futuro va a ser Java, es lo que nosotros estamos viendo. Java está evolucionando mucho, ya no va a ser C ni C++. Entonces, a partir del próximo semestre, vamos a enseñar Java. Ya la materia de lenguaje de programación cambia de ser en C y C++ a ser en Java. Entonces yo me sentí como, no, voy a quedar atrasado, mejor dicho, o sea, todo lo que aprendí no me va a servir para nada. Entonces, las últimas 4 clases fue como una introducción a Java, que él nos dio, como, bueno, vamos a tener una introducción a Java, así funciona la programación orientada a objetos y esto, bla, bla. Bueno, pero entonces yo seguí con ese cuento de que no, yo voy a quedar obsoleto con esto, pues no tengo forma de saber. Entonces lo que hice fue que llegué a la casa al día siguiente y le dije a mi papá que me habían pedido un libro en la universidad obligatorio que, que se llamaba Cómo programar en Java del autor Deitel y Deitel. Es un libro así grandotote, morado, y que era obligatorio que me lo habían pedido, que ese era para el siguiente semestre y que no, pues que sin ese libro no podía estudiar. Y yo no sé, mi papá pues tuvo que hacer el esfuerzo porque el libro fue bastante costoso. O sea, el libro en ese tiempo valió casi lo que valía mi semestre de la universidad en la Antioquia. Que la universidad en la Antioquia era, pues estudiar en la Antioquia era muy barato en cuanto a pagar el semestre, pero ya pues en cuanto a fotocopias y otras cosas, ahí era donde se le iba a uno la plata. Y el libro fue, haga de cuenta, sacar todas las fotocopias del semestre. Eso costó, básicamente. Entonces, Pero en ese entonces se preguntó, ¿eso se tocó exportarlo, traerlo o solo vendían acá nacionalmente? no, ese lo vendían y lo vendían en español. Yo todavía en ese tiempo no leía inglés, ese libro lo Ya, vendían ya. en español, todavía lo tengo por allá, todo viejito. Entonces mi papá hizo el esfuerzo, no sé cómo, y estuvo todo el fin de semestre hizo el semestre entrante para comprar el libro. Entonces cuando yo ya estaba empezando el semestre siguiente, yo dije, no, yo voy a aprender lenguajes como es. Entonces me puse a empezar a leerme ese libro y me sentaba en el computador y como ya sabía pues cómo programar en C++, empecé a hacer cositas y toda la cosa. Y me empecé a meter a la clase de los de lenguajes de programación del semestre nuevo. O sea, como si yo estuviera repitiendo la clase. Yo la había pasado en 5, pero yo la quise aprender nuevamente, entonces la estaba repitiendo. Y me metía a la clase y iba a la clase y toda la cosa. La cosa era que cuando él explicaba, el profesor explicaba cosas, pues yo ya sabía cómo funcionaba un ciclo, cómo funcionaba pues, un condicional, todas estas cosas yo ya las sabía. Entonces, y Java es muy parecido a C++, pues los fundamentos son muy parecidos. Entonces, en lugar de yo ponerme a estudiar o a respetar la clase, ¿no? Yo me ponía a hablar con la gente, a hablar con los compañeros, o a explicarles lo que el profesor ya estaba explicando. Como, no, no, mira, es que los ciclos, el ciclo for se hace de esta manera, y así, el profesor dando la clase y yo ya adelantándome con otros compañeros, porque obviamente yo ya sabía eso.
Entonces el profesor, como después de 4 o 5 clases, me dijo, ¿sabe qué? Muy bueno y todo, pero no vuelva más. Me está interrumpiendo mucho acá. El caso fue que en ese tiempo yo ya me había hecho amigo de uno de los muchachos de ahí que conocí en esa clase. Y él me seguía preguntando y entonces él fue uno de los mejores de lenguajes de ese semestre en Java. Entonces nos volvimos muy amigos y empezamos a competir. Porque por decir algo, él llegaba y, mira lo que me hice. Y me mostraba por decir algo, un editor de imágenes. Y yo, uy, ¿cómo? Y entonces uno podía llegar y con el mouse escoger los colores y la brochita y así, pues él lo creó. Entonces yo al otro día, no, yo me tengo que crear algo mejor, ¿cómo este man me va a ganar? Entonces yo llegaba y me creaba un editor de texto, por decir algo, entonces, claro, y ese sí guardaba, ese sí guardaba archivos. Entonces así fue muy curioso porque él y yo empezamos a competir creando cosas, creábamos jueguitos, creábamos cosas, entonces él me mostraba a mí como, mira lo que creé. Y yo, uy, qué bueno, ¿no? Pero él está muy bueno, ¿cómo lo hiciste? No, hice esto. Y al otro día o a la semana yo tenía que llegar con algo mejor. Entonces al final de eso, pues nos fue muy bien en cuanto a que él terminó siendo uno de los mejores de la clase y yo ya me sentía eficiente programando en Java. Entonces ahí ya pues cuando ya me sentía pues trabajando bien en Java, ahí fue que conocí a Adrián Estrada de Medellín.js. Y Adrián, no recuerdo cómo fue la cosa, pero él un día sí, un día él me dijo, mira, empecé a trabajar, estoy trabajando como desarrollador de Java en esta compañía y me dijeron que necesito un asistente y pues yo te quiero ofrecer a vos para que te presentes a la prueba. A ver, me presenté a la prueba y no, súper bien, pues me fue bien. Eso fue mi primer trabajo ya pues trabajando con Java ya como tal, que lo había aprendido pues básicamente como autodidacta porque fue con este libro y compitiendo con el amigo, porque yo creo que eso es una cosa interesante. Cuando uno tiene a alguien que lo rete a uno se supera en cosas, es como si estás yendo al gimnasio, uno quiere ir al gimnasio, pero si usted no tiene a alguien que le esté diciendo, hey, vamos, vamos, y alguien con usted compararse, ya tiene los músculos más grandes, cosas así, uno no se motiva, o uno pierde la motivación, pero si usted llega ahí todos los días, ve al otro muchacho más grande, más musculoso, usted también quiere ir y parece igual, o no sé, pues lo mismo pasaba con esto, y creo que eso fue una de las cosas que más me sirvió, encontrar a alguien con quien competir sanamente en estas cosas. Ale, pero entonces hablando un poco más de esa primera parte, esa primera experiencia que tenés como developer en Java, ¿cómo fue ese camino desde ese punto? ¿Fue un abrebocas directamente o de ahí partió ya con otro lenguaje después de ahí? Bueno, fue muy curioso porque de ahí yo estaba trabajando en esta empresa con Adrián. Todo empezó muy bien, nos pagaban bien, todo bien, pues trabajábamos medio tiempo y íbamos a la universidad. Los dos estábamos todavía en la universidad, entonces volvíamos a la universidad a medio tiempo trabajando y dándole muy chévere, todo muy bueno. Yo en ese tiempo, esta aplicación era más como a nivel así empresarial, con pues cosas para empresas y esto. Y resulta que de un momento a otro la empresa pues no estaba siendo rentable y el señor no nos estaba pagando. Entonces el señor ya como que nos pagaba así como, mire, tengo 50,000 pesos, tengo 20,000 pesos, así nos daba de su bolsillo pues básicamente lo que podía y entonces así no, al final nos estaba debiendo ya varios meses pues como, porque nunca habíamos, eran varios meses que no recibíamos un salario completo. Entonces era básicamente como, vea, tengan para los pasajes, tengan para el almuerzo. Adrián se cansó de eso y se fue de la empresa. Yo en mi casa, pues yo dije como, pues yo me voy a ir de acá también, pero ¿para dónde me voy? Yo no tenía para dónde irme. Adrián sí buscó y se fue, encontró rápido y bueno, en mi casa mi papá me dijo como no, siga ahí que usted así, usted no se está muriendo de hambre. Aquí estamos, pues le damos mal que bien lo que, y usted ahí está aprendiendo, usted está aprendiendo ahí. Entonces, si no le sale nada, pues siga ahí, o sea, a que no le están pagando, pues, pero está aprendiendo. Entonces, digamos que en ese tiempo
regalé mi trabajo como otros 6 meses más, básicamente. Adrián, después de eso, en la otra empresa donde llegó, le empezaron a decir, bueno, necesitamos a alguien. Y Adrián pues había trabajado bien conmigo, entonces Adrián me recomendó para allá, pero él me dijo, y allá ya era web, era en PHP, y yo lo veía como, no, PHP, si yo vengo de Java, ya no, cualquier web, o sea, la web, no, que eso, no. Pero yo sabía pues HTML y cosas así porque la había visto, y PHP pues era aprender otro lenguaje, pero, o sea, básicamente Adrián me dijo, no, usted viene acá y usted la coge de una, o sea, acá lo sentamos y usted la coge de una, pero yo no quería aprender PHP, es que yo no veía como, yo era esas personas arrogantes porque lo veía como, no, o sea, eso es un lenguaje de juguete, y lo mismo pensé de JavaScript mucho tiempo. Alex, antes, te quería como preguntar antes de que sigas, ¿en ese momento ya existía Medellín Yes o no había como ese tema de comunidad? No había nada de eso. Más adelante hubo una comunidad que, bueno, sí, les voy a contar. Antes de eso, creo que había otra comunidad en la que yo estuve que se llamaba Gigax, Grupo de Implementación GNU y Arquitecturas Afines. Ahí conocí a Julián Duque. Julián Duque estaba en esa comunidad. Julián Duque no era estudiante de la Universidad de Antioquia, muchos eran de la Universidad de Antioquia, muchos eran de otras universidades. Julián Duque era menor de edad, era un niño, yo también era menor de edad, pero Julián Duque era mucho menor que yo, y estábamos, pues, o sea, era un grupo en el que lo que se pretendía era hablar de software libre, instalar Linux. Entonces yo quería instalar Linux porque yo quería ser un hacker y toda la cosa, y con la terminal así negra con letras verdes y no sé qué. Entonces yo quería eso, y entonces estaba jugando con eso en ese tiempo, que esa era una comunidad. Entonces esa comunidad tenía algo que yo creo que todavía lo hacen, que se llama el FliSol, que es el Festival de Software Libre, y eso tenía una parte que se llamaba Install Fest. El Install Fest era que alguien llegaba a su computador para que le instaláramos Linux. Entonces la gente llegaba y había como unos stands. Entonces estaba el stand de Red Hat, el stand de Mandrake, Mandriva después, el stand de Debian, el stand de Slackware, de diferentes distribuciones. Y la gente llegaba con su computador. En ese tiempo no había portátiles, o sí había, pero el que tenía un portátil pues era millonario prácticamente. Entonces la gente llegaba con su torre, con la torre así de desktop. Vea, instálemele ahí. Entonces pasaba por todos, entonces uno les vendía el cuento, no, a mí me gusta Red Hat por esto, esto y esto, no, a mí me gusta Debian por esto. Entonces al final la persona decía, no, yo creo que a mí me gusta más este. Y entonces llegábamos y le instalábamos ese, ¿cierto? Ahí fue que conocí a Julián. Luego yo no volví a ver a Julián más, o sea, esa comunidad, digamos que se acabó, y yo no volví a ver a Julián. Empecé a trabajar con Adrián. Adrián pasó a esta otra empresa, yo pasé a esta otra empresa. Al final pues me convenció cuando ya, no, que te van a pagar esto, que no sé qué. Pues Adrián me estuvo diciendo, como me dijo varias veces, para que yo me fuera para allá, y yo no me quería ir porque no le veía interés a la web, honestamente, no le veía interés. Yo pensaba que eso no era lo que me iba a gustar, y ya. Fue muy curioso porque llegué a esta empresa, y en esta empresa me dijeron como, acá se les va a contratar para que aprendan a hacer SEO, posicionamiento en buscadores. En ese tiempo eso no era común. La idea era que uno buscara en Google todo lo que era referente a la empresa, y la empresa saliera ahí de primero. Eso en ese tiempo no era como una profesión. Hoy en día ya es como, digamos, yo tengo profesión de marketing digital y envuelve diferentes cosas, entre esas el posicionamiento en buscadores. Entonces la idea era trabajar con esa página que estaba en PHP y ASP, unas en PHP y otras en ASP. Yo tuve que aprender ahí ASP y PHP, pues básicamente lo aprendí fácil después de haber pasado por las otras, y tenía que, lo que me motivó fue que ahí nos pusieron a que ver este formulario de contactos. Por cada persona que lo llene, a usted se le van a dar 2.000 pesos. Así me dijeron, su salario es pero por cada persona que llene este formulario de contactos te vamos a dar $1, que eran 2.000 pesos en ese tiempo. Entonces, básicamente lo que tenía que hacer no era buscar gente así manualmente que lo llenara, sino hacer que la página se rankeara muy bien en Google, para que las personas que estaban buscando eso, pues entraran a la página y la llenaran. Entonces ahí tuvo que haber varias cosas en las que estuvimos
trabajando en cómo optimizar esa página para que saliera primero en Google, para que el formulario tuviera los campos más poquitos para que la gente lo llenara. O sea, al principio ese formulario tenía como 50.000 campos, entonces, por varias cosas que estudiamos, ¿no? Esto lo tenemos que reducir y así, pues hice como, y incluso A/B testing, que el formulario que si es de color tal y si es de este color, entonces la gente, hay más probabilidad de que lo llene y todo eso que manejan hoy en día en los equipos de growth de las compañías. Alex, ¿en qué tiempo era? Qué pena. 2005. En ese tiempo ya era 2005. Yo empecé a trabajar yo entré a la universidad en el 2000. Empecé a trabajar en el 2003 con Adrián y después cambié a la otra compañía en el 2005. En el 2005 pues todavía no se hablaba así como de hecho yo contaba lo que hacía la gente. Yo hago posicionamiento en buscadores o algo así y es que eso se puede hacer que Google le ponga su página ahí de primera cuando la gente busque algo. Y en realidad pues era como interesante porque era mucho como hackeo, pues había que buscar foros de por allá de gente hablando de algoritmos matemáticos y cosas así para que tratar de vencer el algoritmo de Google. Como Google funciona de esta manera, busca este tipo de cosas, entonces tratemos de hacer que la página funcione de esa manera. Ya luego con el tiempo Google puso sus guías, porque anteriormente no existían guías. Anteriormente era tratar de vencer a Google. Entonces Google cambiaba el algoritmo cada cierto tiempo y cosas así. Entonces uno tenía que ir a buscarse otra información, intentar otras cosas nuevas, probar. Era muy interesante, me gustaba mucho hacer eso. Entonces eso fue algo que me motivó hasta que ya después, cuando ya Google empezó a poner guías, ya no me gustó tanto, porque ya lo veía muy fácil. Ya lo veía muy fácil hacer. Pues era solamente seguir la guía de Google y todavía Google ponen guías de cómo hacer posicionamiento en buscadores, cómo por ejemplo, que las páginas no usaran Flash. Esa era otra cosa, por ejemplo, que en ese tiempo había que pelear con los diseñadores, porque los diseñadores querían hacer la página en Flash, toda bonita y no sé qué, y nosotros los de programación y de SEO teníamos que decir, como no, pero es que Google no es capaz de indexar Flash, entonces estaba como siempre esa disyuntiva ahí. Y bueno, básicamente pues la web me fue gustando, pero fue por este tipo de cosas como de estar peleando en contra de Google. Se sentía como, uy, es que yo le estoy ganando una batalla a Google. Se sentía de esa manera. Y era muy interesante. Y aparte de eso, porque el dinero pues empezó a fluir cuando eso empezó a llenarse de gente llenando ese formulario y por cada persona que llegaba y uno era $1 para mí, $1 para Adrián. Y, eso era, y los dos trabajamos muy bueno ahí en equipo con eso y después intentamos hacer cosas diferentes para que eso creciera más. Al fin, de esa empresa, Adrián salió, al tiempo salí yo, pues ya buscando pues como otras cosas y ya no volví a hacer, por un rato dejé de hacer Java, ya volví, pues me volví fue como a la parte de hacer PHP y hacer PHP y hacer posicionamiento en buscadores. Y en esas, pues una de las personas que estaba viendo me dijo como, venga, montemos empresa. Yo vendo sus servicios de hacer una página web, pero aparte de eso, el posicionamiento, o sea, porque es que la gente no entiende por qué necesita una página web. Decía él, y es verdad, o sea, cuando a mí me preguntaban, ¿usted para qué necesita una página web? Pues para tener presencia en la red, algo así. Pero cuando ya uno le hacía lo de buscadores y eso se representaba en ventas directas, ahí fue que ya la cosa empezamos a ver como dinero ahí. Monté una compañía con este muchacho, era de Estados Unidos, él vendía mis servicios y él, pues digamos que él era como, o sea, no tuvimos ahí como una decisión de quién era CEO, CTO o lo que sea, pues no, yo en ese tiempo no sabía que esos términos existían, pero básicamente pues yo empecé a trabajar con eso y empezamos a ofrecer y iba bien, estaba yendo bien, estábamos vendiéndole a grupos de cirujanos, cosas así, por ejemplo, un grupo médico le ofrecimos el servicio y era que la idea era que para que vinieran personas de Estados Unidos a hacerse las operaciones acá, cirugías, bypass, todo ese tipo de cirugías y cosas así, porque acá era más barato, incluso con lo que les valía a esta gente, venir hasta Colombia, tener unas vacaciones, tener su cirugía, tiempo de recuperación, todo era mucho más barato que lo que vale en Estados Unidos. En Estados Unidos sacarte una muela ya es un montón de plata.
¿cierto? Entonces, eso es una industria que se llama turismo médico y empezamos pues como a ofrecerle a los doctores y después a otro tipo de personas, a ofrecerle esto. El problema con eso era que yo no sabía manejar clientes y no sabía manejar empleados en ese tiempo. Eso fue muy interesante porque como no sabía eso, con el tiempo uno de los clientes pues empezó a pedirme cambios y cambios en el diseño y cosas así. Yo no sabía cómo decirle hasta aquí llega esto, yo no puedo estar cambiando o a partir de este cambio le tengo que cobrar, pues como ya hoy en día es más estructurado, yo no sé manejar nada de eso. Entonces, resulta que un día ya me dio mucha rabia con el cliente y lo traté mal, nos tratamos mal y ahí se cerró el contrato. Básicamente, o sea, entonces, cuando se cerró el contrato, yo tenía 2 empleados. Yo no sabía cómo funcionaban los contratos de empleados, nada de esas cosas. Yo les hice un contrato a término fijo de 1 año. Y ellos llevaban ya, uno llevaba 5 meses y el otro llevaba trabajando 7 meses. Obviamente, según las leyes colombianas, me toca liquidar, indemnizar a estas personas. Entonces me tocó pagarles todo el resto de tiempo que, que faltaba sin cumplir, sin terminar el contrato. Entonces, todo eso fue básicamente la primera quiebra. Y fue pues algo interesante. Yo dije, no, pues aquí aprendimos algo. Vamos a buscarnos un trabajo en el que no sea tanto programar, sino más como de aprender a manejar clientes, aprender a manejar empleados, a dirigir, todas estas cosas. Y empecé a trabajar en otra compañía en la cual me dieron toda la estrategia de SEO de la compañía, la hacía yo, toda la estrategia de posicionamiento web, yo la hacía yo. Entonces yo no programaba en ese momento ya, pero yo tenía que verificar que todos los sitios web que se hacían en la empresa cumplieran los estándares que yo necesitaba para después posicionarlo. Y después había otro equipo que hacía el posicionamiento, entonces yo dirigía toda esa parte. De todos los sitios web que salían de la empresa, todos tenían eso y la compañía vendía eso muy bien, vendía muy bien hacerle, y fueron compañías grandes con las que trabajé, compañías grandes del país, a las cuales se les hizo estas campañas, pero yo ya no programaba. Y de hecho yo le había perdido el gusto a programar, la verdad ya me gusta el dinero, me gusta el dirigir, me gusta el hablar con la gente, y no sé qué pasó. Luego, después de eso volvió una persona que conocí ahí en Rumba, rumbeando así por cualquier parte. No, mira, era de los Estados Unidos y me dijo como, no, yo quiero montar una compañía acá en Colombia y me dijeron que vos sos buen programador. Pero pues sí, sí, y nos puedes ayudar. Entonces, la idea es que nosotros conseguimos trabajo y usted consigue el talento. Entonces, empecé a trabajar en esa compañía y esa compañía, yo fui el primer empleado y creció. Hoy en día es bastante grande, todavía trabaja acá en Medellín, tiene más de 100 y punta de empleados, incluso fue patrocinadora de Medellín Jays en algún momento. Bastante pues conocida la compañía. Y estuve trabajando ahí un rato y al final, y ahí me volví a motivar por programar. Ahí estuve haciendo programación. Y estuve haciendo programación con PHP, pero lo interesante era que los que ganaban más dinero dentro de la compañía eran los programadores de Java. Entonces yo dije, bueno, tengo que volver a Java, porque, o sea, porque me alejé de PHP, ya estaría ganándome, porque me alejé de Java, ya estaría con todo este tiempo que estaría ganándome todo lo que se gana esta gente. Tarea de dinero, claro, o sea, no, allá. Sí. ¿Cómo fue esa curva, sabiendo que venías de Java totalmente? ¿Cómo fue esa curva de aprendizaje con PHP? Si no te motivaba como aprenderlo, pero a la fuerza lo aprendiste, Bueno, pero ¿cómo fue esa afortunadamente creo curva de que aprendizaje? cada vez que he tenido algo que aprender, ha habido algo que me ha motivado. Cuando no hay motivación, pues es muy difícil. Como les conté, cuando estaba con lo de C, con lo de C++ en la universidad, pues era la universidad y esa era la cosa. Entonces eso me lo aprendí bien y me gustaba programar porque había hecho algunos jueguitos. Luego, cuando Java, fue porque, más que todo porque me habían dicho, el lenguaje que C++ se está quedando obsoleto. Nunca lo ha sido, pues hace 20 años me están diciendo eso, pero todavía sigue ahí. Pero fue más la motivación de estar con el amigo que competíamos, básicamente. Eso fue con Java. Cuando con PHP, básicamente fue muy fácil porque me dijeron,
le vamos a dar $1 por cada persona que se suscriba acá. Entonces yo tenía que aprender. Ahí fue la motivación del dinero. Básicamente, eso fue dinero. Entonces, básicamente era yo aprender todo lo que necesitaba hacer para que esa página fluyera en ese sentido. Y para eso, pues la página estaba hecha en PHP y en ASP, unas partes en PHP, otras partes en ASP. Pues bueno, aprendí a eso. Y la cosa es que si uno se pone a mirar, la mayoría de estos lenguajes pues son muy parecidos. Todos tienen un ciclo for, un ciclo mientras, un if, todas estas cosas. Entonces no ha sido difícil cambiar de un lenguaje a otro que están dentro del mismo paradigma, porque todos son salidos de C. O sea, de C salió C++, salió Java, salió PHP, salió .NET, que fue el otro que aprendí después. Entonces, JavaScript también es muy parecido a ellos, entonces no ha sido tan difícil aprenderlo. La cosa era que no me gustaba, eso sí, nunca le cogí amor a PHP, la verdad, o sea, lo quiero mucho porque me dio de comer mucho tiempo y porque trabajé mucho tiempo con él y fue muy bueno. Y a bien que me fue con él, pero no, nunca como lenguaje, así como la estructura que tiene PHP, algo así, nunca me gustó. Entonces eso fue lo que pasó. Con la motivación con PHP sí fue dinero, básicamente. Oh, súper, súper bacano eso, pues, esos cambios y yo creo que en esa época era todo como tan diferente. Pues Lina y yo creo que iniciamos ya en una época donde ya estaba el boom de JavaScript y eso, pero ver esas tecnologías y esos cambios son muy, muy interesantes. ¿Para qué? ¿Cuántas veces has emprendido? ¿Solamente esa o cuáles han sido tus No, emprendimientos? más veces. De hecho, después de esa, pues entré a esta compañía donde fui el primer empleado, aprendí mucho más como de cómo funcionaba el emprender. Aprendí porque, bueno, al ser el primer empleado con gente que ya tenía experiencia creando empresas, pues digamos que aprendí algunas cositas más. Entonces, cada vez que he emprendido, pues no ha funcionado hasta ahora, no he encontrado la que haya funcionado el 100%, pero he aprendido cosas. Digamos que esa primera que tuve, yo estuve con esos 2 años muy bien, súper bueno, me iba bien, pero de un momento a otro, cuando ya, pues, o sea, pasó lo que pasó con este cliente, y era mi cliente más grande, entonces ya no podía sostener la masa salarial de los otros muchachos. Después, cuando me di cuenta de la indemnización, que yo no sabía de leyes ni nada de eso, entonces eso fue lo que me quebró básicamente. Me quebró el haber peleado con el cliente más grande que tenía y no haber hecho un contrato bien con el cliente, porque yo, básicamente uno puede decirse cosas, pero si el contrato dice esto, pues hay que seguir el contrato. Entonces no hice un contrato que, digamos, no se pudiera romper así fácilmente. Entonces el contrato se rompió, no me pagó el resto de la plata, básicamente estaba así. Entonces yo tenía que asumir de mi propio dinero lo de los muchachos que tuve que indemnizar, tampoco sabía de eso. Fue un aprendizaje básicamente. Y ya luego con eso pues aprendí un poquito. La otra vez que emprendí fue cuando fue un emprendimiento en el que yo ya estaba trabajando para compañías en Estados Unidos y básicamente yo me di cuenta un día que el salario, pues ganar en dólares, pues da una ventaja con el salario que las personas tienen acá. Y básicamente es algo muy, muy triste que básicamente, que prácticamente con un mes de salario yo podía pagar casi un año de una persona acá en Colombia a salario mínimo. Entonces, bueno, entonces había que ver, bueno, ¿qué podemos hacer para esto? O sea, primero, buscar algunos amigos, porque quería emprender con amigos. Buscar algunos amigos a los cuales de pronto les pueda ayudar dándoles trabajo, que no tienen trabajo, pues yo les puedo dar algo y ver qué podemos hacer. Entonces, básicamente me reuní con 2 amigos que había conocido en la universidad, pues son artistas y cosas así. Y me dijeron como, venga, hagamos camisetas, estampemos camisetas y como así que estampemos camisetas, yo no sé cómo funciona eso. Es que sí, vea, vendemos camisetas con estampados de Batman, estampados de, de Superman, de lo que sea, de cómics, la gente compra cosas así personalizadas, mugs, de todo eso. Las camisetas de Medellín J, las primeras que se hacían para Medellín J, las hacía yo, porque yo dije, bueno, entonces ahí cojo y meto a la comunidad. Entonces, una cosa es hacer camisetas para la gente que le gustan los cómics y el anime, pero además también puedo hacer camisetas para programadores.
Entonces así fue que empezamos. Entonces básicamente me compré las máquinas que se necesitan para eso, aprendí cómo funciona el proceso de estampar una camiseta, cómo funciona el proceso de hacer un MOOC, todas estas cosas, y empezamos a vender y estaba yendo bien, también iba bien, pero como todo, siempre falta algo, siempre algo que yo no había aprendido, y es que con estos amigos, pues uno de ellos empezó a hacer cosas que o sea, ya las cuentas no daban, como que falta una camiseta, como que falta algo, no sé, entonces era como, esto está muy raro, entonces ya no daba y yo seguía pagándoles a ellos juicioso, o sea, pague y pague, pero yo veía que la plata entraba y ya no salía, al principio sí, no, mira, vendimos tanto, entonces tan, y aparecía y eso iba creciendo, entonces estaba ya haciendo planes, me voy a hacer una aplicación para que la gente pueda diseñar su camiseta y toda la cosa, y entonces eso ya lo mandamos a línea de producción y así ya estaba pensando cómo crecerlo de manera que ya fuera más escalable, que no fuera solamente tener la camiseta ahí, que la persona que apareció en el lugar, ¿no? O sea, ¿cómo lo podemos crecer? Incluso fui a un par de conferencias de startups buscando financiación y esto. Empecé, ahí conocí a Andrés Barreto por esos días. Pensaba cómo hablarle de esta idea. Eh, Hablé con alguien de 500 startups, de 500 startups también. Me dijeron como, bueno, de pronto todavía no estás listo para entrar acá, de pronto háblanos cuando tengas la aplicación o porque ahí es cuando de pronto nosotros podemos entrar. Pero sí, o sea, digamos que la cosa iba bien, pero cuando ya este muchacho, y no sé qué fue lo que pasó, pero básicamente yo no sabía cómo hacer un contrato de porcentajes, de vesting, un contrato de inversión, porque yo era el socio capitalista, por decirlo así. Entonces yo tenía un porcentaje de la empresa, pero ellos también tenían porcentaje de la empresa, o sea, tenían salario y tenían porcentaje de la empresa. Entonces yo aprendí cómo funcionaba el negocio, pero no aprendí cómo funcionaban todas estas cosas de las startups por debajo, todo el papeleo que tiene una startup por debajo. Y al final, pues, no, cuando ya salió la siguiente oportunidad de emprender, que fue cuando fui CTO de una startup de Implaza, en esta startup ya me dediqué mucho tiempo a eso y ya no tenía el tiempo para dedicarle a esta cosita a las camisetas. Entonces yo cerré ese negocio, digamos que asumí las pérdidas que ya fueron, porque ya tenía, digamos, ya en ese momento ya estaba en punto de pérdida. Estuvo yendo muy bien un tiempo y ya en ese momento ya estaba en punto de pérdida. Asumí las pérdidas, cerré eso y me dediqué 100% a donde fui CTO. Donde fui CTO fue muy interesante porque aprendí muchas cosas sobre blockchain, porque no, yo creo que lo que más aprendí fue a contratar, a hablar con inversionistas, entender los contratos de las startups, entender cómo funciona el vesting, cómo funciona todas estas cosas. Y ahora es lo que me gusta, ahora me gusta como estar metido entre una startup, me gusta este mundo. Aprendí a cómo se hacía, qué era un MVP, cómo se hacían estas cosas, cuando el producto estaba listo para empezar a venderlo, cómo validarlo, todas estas cosas las aprendí ahí. Entonces fue un proceso de aprendizaje muy interesante y le volví a coger amor a la programación, porque ya estaba, ahí sentí que me estaba alejando de la programación, porque digamos que el 50% de mi tiempo era programar, porque yo ya estaba, pero el otro 50%, como mi socio, uno de los socios, el CEO de la compañía no era técnico, entonces yo tenía que estar todo el tiempo hablando con los inversionistas, explicándoles cómo funcionaba lo que estábamos haciendo por debajo, porque ellos que tenían preguntas técnicas. Muchas veces uno de los inversionistas, es que yo soy desarrollador de software y trabajo para Oracle y tengo un dinero ahí y les quiero invertir, pero entonces empezó a hacer preguntas técnicas, cómo están manejando la base de datos, cómo están manejando. Mi socio no sabía nada de eso. Entonces yo perdía mucho tiempo de estar programando, en estar hablando con inversionistas, en hablando con clientes, hablando con estas cosas. Pero eso me dio un aprendizaje supremamente interesante en otro tipo de habilidades que no es solamente programar. Una persona que apenas está empezando a emprender o a montar su propia startup, ¿qué consejo le das para que no haga la primiparada como lo hiciste en esos tiempos? Bueno, yo creo que el primer consejo que yo le doy a una persona es que nunca, nunca, nunca se rinda y nunca piense que porque falló esta vez no lo puede volver a intentar. Eso fue una de las cosas que me pasó a mí, que digamos que yo
en la primera vez que me quebré, yo hubiera podido decir, no, ya no voy a intentar nunca más emprender. No, simplemente lo primero es, bueno, ¿qué aprendí de acá? Entonces, como aquí aprendí. La segunda cosa, pues yo creo que es difícil aprender, si es posible aprender de otras personas utilizando mentores. Entonces, lo primero, pues, si estás emprendiendo en algo, pues búscate una persona que tenga el conocimiento de ese tema. Pregunta, búscate asesores, hoy en día hay muchas aceleradoras de startups, estas cosas, estos talleres de startups y cosas así, Startup Weekend. Vaya a esas cosas. O sea, si vas a eso, pues allá vas a ver gente que sabe mucho de esas cosas y te van a decir, te van a hablar no de la parte de programación, porque la parte de programación, digamos que muchos ya la saben, ¿cierto? Te van a hablar de cómo funciona un negocio por debajo, cómo crear un MVP, para qué sirve un MVP, todas estas cosas. Entonces, cómo validar la idea, porque muchas veces todas estas ideas que yo tuve al principio, yo quería emprender en cosas que yo ni siquiera sabía si iban a funcionar o no, y no sabía cómo validarlas. O sea, yo simplemente empecé a lanzarme, a trabajarle a eso 3, 4 meses, y ya después cuando se mostraba uno a los clientes, pues se daba cuenta de que eso no era lo que ellos querían. Y empezaba entonces perdía uno todo este montón de tiempo. Entonces, lo primero es si se puede acercar a estas comunidades, a estas personas que de pronto tienen conocimiento, leer libros de cosas que sirven para esto, es muy, muy bueno. Por ejemplo, hubo una cosa que a mí me sirvió mucho y fue que cuando me ofrecieron el puesto para ser el CTO de esta compañía, la última que estuve emprendiendo, yo no sabía que era un CTO. La verdad, yo no sabía que era un CTO, no sabía qué hacía, no tenía ni idea. Y llegó el amigo mío, pues básicamente él es el que era el CEO de la empresa. Me dijo, no, mira, es que yo estaba hablando con los inversionistas y me dijeron que yo necesito un socio, un cofundador técnico, un technical co-founder o un CTO. Entonces vos sos la persona que yo conozco que sabe más de eso y nos tenemos confianza, entonces yo quiero que vos seas mi CTO. Entonces quiero hacer la entrevista y toda la cosa. Entonces ya nos sentamos en una reunión formal, hablamos, me ofreció lo que era el cuento, ya bueno, sí, me gusta, sí me interesa el negocio, quiero intentarlo y quiero ver el reto de ser CTO, de qué se trata eso. Yo no tenía ni idea. ¿Qué hice yo? Me compré un libro que se llama The Modern CTO y es escrito por un Juancito que escribió un artículo que decía como el CTO virgen, como eres un desarrollador y te convertiste en CTO de la noche a la mañana, ¿cuáles van a ser tus primeras tareas? Y básicamente el libro desglosa muy como los primeros 30 días, como CTO, cosas, te explica básicamente qué hace un CTO, que no realmente eso es, pues porque digamos que con esto, pues con un libro no vas a aprender lo que hace una persona de este nivel de emprender, pero sirve, es una guía. Entonces me sirvió para empezar a entender más o menos qué era lo que iba a ser mi trabajo el día a día y no estrellarme. O sea, yo creo que en ese momento yo hice mi trabajo bien, pero nosotros fracasamos fue por otro tipo de cosas, otro tipo de, digamos, el problema era muy difícil, pues nos enfocamos en cosas diferentes, pero no fue realmente porque de pronto yo hubiera hecho un mal trabajo. Alex, una pregunta. Disculpa, Miguel, si vas a hablar. Tengo una inquietud y me imagino que todos los que nos escuchan también tendrán ese tipo de inquietud. ¿Qué responsabilidades principales, no nos tienes que decir muchas, pero cuáles son las responsabilidades más concretas que tiene un sitio? Bueno, básicamente el sitio tiene que dirigir la estrategia tecnológica de la compañía. ¿Cómo vamos a solucionar el problema que tiene la empresa o que tiene ese problema cómo lo vamos a solucionar con tecnología? Entonces, básicamente dirige la arquitectura del proyecto, da las bases de cómo el proyecto se va a, si vamos a usar GitHub, si vamos a usar GitLab, si vamos a usar cosas así. Eso digamos que son decisiones menores, pero que a la vez es el sitio quien tiene la última palabra. Esas decisiones las pueden tomar los desarrolladores. Usemos GitHub porque tal cosa. Ellos le presentan al sitio, vea, vamos a usar GitHub, pues el sitio tiene que velar porque estas herramientas estén dentro del presupuesto de la empresa. O sea, tiene que hacer que lo que estamos desarrollando, el presupuesto de la empresa esté de acuerdo a lo que se está haciendo. Entonces, también tiene que contratar y aparte de eso, tiene que convertir la visión del negocio en tecnología.
O sea, transformar lo que el CEO está pensando en cuanto a negocio, en tecnología y transmitírselo a las personas que están dentro del equipo. El rol de CTO cambia, o sea, empieza como el que está haciendo el código inicialmente, porque inicialmente póngale, son dos, el CEO y el CTO. Normalmente es así. O a veces el CEO echa código también, pero casi siempre hay uno que es el que echa más, entonces es el CTO. Al principio él empieza como un desarrollador, solamente es un desarrollador, y ya luego tiene que decidir cómo vamos a empezar a crecer la compañía. Entonces, ¿qué funciones yo le puedo delegar a otros programadores? Y empezar a contratar esos programadores. Y aparte de eso, es cómo ir transformando la visión de lo que, y ya en el futuro, o sea, más adelante los sitios no echan código, ya están ahí solamente más del lado del negocio que del lado de la parte técnica como tal. De pronto, no sé si la pregunta puede ser muy tonta, pero ¿cómo sientes ese cambio de sitio a hoy en día que ya eres como un programador para una empresa? ¿Cómo es ese change y cómo trabajar con las personas, sabiendo que ya antes tú hiciste un cargo mucho más alto en el que se encuentran las personas con que estás? Sí, muy buena pregunta. Básicamente hay que tener siempre una actitud de aprendizaje y de humildad. Cuando yo, por ejemplo, tuve la primera empresa que me quebré, que yo dije, no, es que yo no sé, o sea, lo primero que es entender en qué fallé. Lo primero que entendí que fallé era que yo no sabía manejar clientes y yo no sabía manejar empleados. Entonces tenía que buscar un cargo en el que yo pudiera aprender de eso, pero aprender de otras personas que, que, que tuvieran ese cargo, que yo tuviera como otros compañeros, otras personas que quisieran lo mismo, que tuvieran gente a cargo, que tuvieran clientes a cargo, ya que fueran más arriba de mi nivel o más abajo de mi nivel, lo que sea, pero tienes que aprender de algo. Entonces, para mí volver de ser CTO a ser programador, pues la verdad no fue muy difícil, yo simplemente me dije, bueno, esto fue un tropiezo en el camino, aprendí de esta compañía, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Entrar en un cargo en el que yo vuelva a ser programador, entender cómo me puedo volver a meter en una startup más adelante. Lo que no voy a hacer es que no voy a hacer a llegar a ser el CTO o a llegar a ser el que tiene la mayor responsabilidad, no. Ojalá me pueda meter en un cargo en el que el que pueda trabajar cerquita del CTO. Eso es lo que tengo ahora. Ahorita, por ejemplo, ahorita estoy en una startup en la que yo fui el primer empleado nuevamente. Ya esta gente sí tiene pues tiene mucho más background. Son salidos de Stanford, estudiaron en Silicon Valley. Los inversionistas son pues, inversionistas súper reconocidos, grandes. No tenemos que preocuparnos por dinero porque la inversión está sólida pues, por los próximos 2 o 3 años. Entonces, ya es otro tipo de preocupaciones. Entonces, aquí, ¿a qué llegué? A ser un programador más que empezó a ayudar a que otras personas se unieran al equipo. Entonces, ya por ejemplo, entré yo, pero ya somos 5 desarrolladores, más el CTO, más los otros 2 cofundadores. Entonces, básicamente, al final, todas estas cosas son nombres que le ponen, son títulos, pero lo que esté haciendo es lo que te tiene que seguir motivando. Entonces, yo tengo una motivación más grande que ser CTO solamente. Yo tengo una motivación. Mi motivación más grande es, por ejemplo, llegar a una startup que la rompa. O sea, que yo fui uno de los primeros empleados de esta startup, entonces la rompemos en 5 años y bueno, ya me tapé en plata algún día y cambiamos el mundo y decimos que estamos haciendo el mundo mejor. Pues ojalá, no sé. Pero básicamente mi motivación no es tener un cargo, tener un nombre o algo así. Más importante es como aprender y lograr un éxito. Entonces, si uno tiene esa mentalidad de que entender te equivocaste o todavía no estás listo para ser CTO, para ser CEO, para hacer lo que sea, pues si no estás listo, entonces búscate los pasos que tienes que hacer para eso. Y para mí, volverme a hacer, de ser CTO a ser programador, pues la verdad no. Si eso es lo que hay que hacer, pues eso será. Y puede que en 2 años, 3 años, 4 años vuelva a ser CTO o ya sea CEO o sea otra cosa o no programe, no sé. Alex, te hemos stalkeado un poquito y hemos stalkeado un poco la empresa en la cual, o la startup que estás en ese momento. Sí. Que nos cuentes también un poco qué haces y qué hace la empresa. Básicamente es una compañía que se dedica a administrar reciclaje. Entonces, en Colombia, en el mundo, hay siempre lo que son metales, papel, cartón, vidrio, todo esto se recicla. Y hay compañías que a nivel industrial, pues compran el reciclaje, o por decir algo, compran un carro que se va a chatarrizar
entonces compran ese carro para chatarrizar, hacen un proceso y sacan de ahí lo que se va a reciclar, entonces sacan hierro, sacan otras cosas y ya eso se lo venden a las compañías que compran ese hierro o ese aluminio, estas cosas, ¿cierto? Apple, por ejemplo, es una de las compañías que más compra aluminio para hacer aluminio, pues aluminio reciclado para ponerlo en los iPhones y en estas cosas, ¿cierto? Nosotros esperamos, el sueño es que algún día vamos a tener a Apple ahí como uno de nuestros clientes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una plataforma que sirve para administrar todo eso. Entonces sirve para administrar inventarios, sirve para administrar proveedores de cosas, porque por ejemplo, a veces yo no tengo la herramienta la maquinaria que se necesita para chatarrizar un carro o para chatarrizar una lavadora, cosas así, pero yo me dedico a vender, entonces tengo ahí una cantidad de proveedores a los cuales yo les puedo decir, bueno, me llegó este carro, eh, yo no tengo con qué chatarrizarlo, entonces se lo mando a usted lo chatarriza y me manda el material y yo el material lo vendo con a otras personas, pues a otras compañías. Hay una parte también interesante que es una aplicación móvil, que es la que utilizan los transportadores, porque el material tiene que estar viajando de un lado a otro. Entonces, todos esos contenedores de material reciclado, procesado o sin procesar, pues lo tienen que recoger en una fábrica o en un lugar o en un edificio. Por si algún edificio separa todo, el edificio este llega y separa todo el papel así organizadito, las cosas como deben ser, que nosotros no tenemos esa cultura acá mucho. Llega y recoge el contenedor, lo lleva a otra parte, entonces con la aplicación le va diciendo a dónde lo tiene que recoger, a dónde lo tiene que llevar y todo esto. De eso básicamente se trata la compañía. Yo sí quiero tocar pues como otro tema laboral, sí, para que sigamos como cambiando un poquito el tema. La verdad sí supe un poco cómo ingresaste a Cypress, pero me gustaría que contaras esa historia porque me parece muy bacano. Bueno, lo de Cypress también fue una experiencia muy bonita. Empezó porque básicamente pues yo conocí a una de las personas que trabaja en Cypress en una YesConf en Colombia, creo que fue la del 2018 o algo así. Me quedó gustando el producto, me pareció interesante, ahí fue lo que lo empecé a probar, pero no estaba haciendo como cosas con Cypress así muy serias. Ya luego, pues digamos que yo estaba como, bueno, yo quiero pues sí, aplicar a esta compañía, ¿por qué no? O sea, apliquemos acá y que no pasa nada, yo sé. Entonces yo mandé la hoja de vida así bueno, y a mí nunca me contestaron. La verdad, nunca me contestaron, pues eso quedó así como por un año, creo o 6 meses, yo no sé que no me contestaron. Y ya luego, eh, Alejandro estaba allá, él todavía está allá, y él es de acá de Medellín. Y él un día me escribió como, hey, yo creo que Cypress está como interesado en hablar con vos. Y que, bueno, sí, vamos a ver qué pasa. Entonces ya volví otra vez a ponerme las pilas a entender Cypress, volví a ver el producto y toda la cosa. Y ahí fue cuando ya, digamos, un día hablé con alguien allá que me dijo, allá la forma, normalmente ellos no se fijan en que vamos a hacerle una prueba técnica o cosas así, no. Se fijan más que todo en que usted publique algo, haga cosas que llamen la atención de la gente, usted tiene que llamar la atención de Cypress, mejor dicho, para que Cypress diga como, me interesa trabajar con esta persona. Entonces ya era como, bueno, ¿y qué me invento? ¿Qué me invento? ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago que sirva y que no esté hecho? Entonces, pues así empezando, bueno, empecé a mirar como otras cosas que otras personas habían hecho. Había plugins para Visual Studio Code, había plugins para el mismo Cypress, había pues diferentes cosas. Entonces yo pensaba como, voy a hacer un plugin para esto, ya existe. Voy a hacer, ya existe. Voy a hacer, ya existe. Entonces en la compañía en la que yo estaba antes, hacíamos documentación de las APIs con Swagger o OpenAPI. OpenAPI, que es una forma de documentar el API REST y es un archivo de JSON o de YAML que uno puede utilizar para esto. Entonces yo dije, ¿qué tal si yo leo este archivo y lo transformo y genero los tests de la API desde ahí? Y empecé a mirar, bueno, eso no existe.
O sea, había como un artículo de ellos que decía cómo testear APIs. Entonces, básicamente, yo un día cualquiera llegué y puse la aplicación, una aplicación de CLI, pues, o sea, un comando ahí que se tipea en la consola, lee el archivo y lo transforma en test de Cypress, y ya solamente es ir a cambiarle los nombres de las variables y ya, queda autogenerado. Lo puse ahí, algunas personas lo retuitearon y todo. Cuando veo que Cypress, la cuenta oficial de Cypress lo retuitea, y yo, uy, eso ya se pone interesante. Esto ya se pone interesante. Entonces, bueno, eso empezó así y ya pues ahí ya fue como el contacto más directo, ya me entrevistaron, ya toda la cosa y ya luego pues entré allá. Cypress fue un proceso interesante, muy bonito, pero también bastante complicado, porque digamos que yo no sentía que estaba al nivel de cómo trabajan allá. Eh, Son gente muy, 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 muy tesa. Me tocaba trabajar como horas extra para poder tratar de estar al nivel de ellos. Fue bastante también desgastante en ese sentido. Ahorita, digamos que en la startup que estoy, también a veces me toca hacer esfuerzo extra y cosas así, pero ya uno entiende que es una startup, no porque, y acá también acá sí estoy al nivel de todos los compañeros. Allá sí sentía que estaba a veces muy por debajo, otras veces estaba bien al nivel, otras veces de pronto un poco por encima, pero sí fue un poco complicado en ese sentido. Fue un poquito difícil la adaptación a estar al nivel de ellos. Y ya, sí me sirvió mucho porque eso me volvió mucho mejor programador. Como yo había dejado de programar seriamente por un buen rato, por ser CTO y todas estas cosas, cuando entras ahí pues, y coger como este nivel de volver a ser programador y dedicarse 100% a programar y a un nivel pues bastante alto que todos los tests tienen que cumplir. Cypress tiene antes de antes de poderle pedir que una persona, un humano, revise tu código, tiene que pasar el código por varios checks. Y entre esos checks, el código tiene que estar al 95% de test coverage. Entonces uno tiene que estar tratando de que el test esté bien, de que los tipos de TypeScript funcionen, de que el ESLint funcione bien, todas las cosas. Ya cuando todo eso está bien, ahí sí pregúntale a otro desarrollador que revise tu código. Es una cultura interesante en cuanto a hacer software de alta ingeniería. En donde estoy, por ejemplo, no tenemos tanto test, o sea, tenemos test, yo los estoy introduciendo porque no había cultura de testing en la compañía, entonces, bueno, yo estoy metiendo los tests, estoy haciendo, básicamente, también estamos usando Cypress, estamos usando Jest, pero no hay así como una cultura, entonces no hay todavía, así como que todo tiene que estar súper testeado, y aparte de eso, porque es una startup más de producto, entonces muchas veces las compañías tienden a sacrificar, hacer test y estas cosas por eh, entregar funcionalidad, cosa que no se debería hacer, pues, pero es un ritmo diferente. Ahorita tocaste un tema de las comunidades. Sí. ¿Cómo fue que llegaste a las comunidades y qué tanto impacto tuvo en tu profesión? Las comunidades me cambiaron la vida, básicamente. Y la historia es la siguiente, o sea, cuando estaba en este mundo de Java, que no había vuelto, a ver, después de que estuve en esta compañía, que yo fui el primer empleado, que ya había pasado por la parte de hacer posicionamiento web y todo esto, y que quería aprender Java, porque los de Java se ganaban mucho dinero. Yo era de PHP, pero los de Java ganaban bien, entonces me puse a hacer un curso para hacer la certificación de Java, de ser Java Programmer certificado. Al final no pasé la certificación, quedé a un punto y podía repetir el examen para sacar la certificación. Entonces, básicamente era, si volvía a presentar el examen y estudiaba un poquito más, pues pasaba y me convertía en un Java, un programador de Java certificado, pues, según Oracle. Pero estando ahí, una de las compañeras del curso, pues me recomendó con una persona para trabajar en otra compañía que también fui de los primeros, fui como el tercero y hoy en día también es bastante grande. Tienen sede acá en Medellín, empezamos el día acá de Medellín básicamente, pues, y empecé ahí, estaba haciendo Java, y ahí me volví todavía más arrogante, porque ahí ya era
un programador de Java que ganaba bien, que trabajaba remoto y que tenía que tener estos patrones de estándares y toda la cosa. Entonces yo lo poquito que hacía con JavaScript, que lo hacía bien, o sea, era con jQuery y algo pues de JavaScript, pues así, pero yo pensaba que JavaScript era un lenguaje de juguete, básicamente. Yo no tenía mucha conciencia de lo que era JavaScript. Entonces, cuando ya fui a la conferencia, y casualmente la conferencia, la JSConf en 2013, fue la primera conferencia, pues la primera conferencia que yo vi que era para programadores acá en Medellín, y yo dije, una conferencia en mi ciudad, pues si no voy a ir, o sea, no, yo tengo la plata, pues, compremos el tiquete y vamos, así no me gusta JavaScript, pero vamos a ver, pues. Y allá me enamoré realmente de lo que es las comunidades, de lo que es el lenguaje, porque vi todo lo que había evolucionado JavaScript como tal. Ya estaba Node.js, ya estaba Angular, se estaba empezando a hablar de React. Entonces, ya eran cosas que le daban estructura. Node.js ya estaba empezando a ser usado a nivel empresarial. Aparte de eso, empecé a hacer amigos allá. Y yo dije, como no, esto muy rápidamente yo dije, yo quiero empezar a trabajar usando JavaScript. Y lo que hice fue que después de esa conferencia, había una conferencia en Estados Unidos, Empire.js. Y yo dije, ¿sabe qué? Pues si yo quiero aprender esto bien, vamos a aprenderlo como es. No voy a ir para esa conferencia de Nueva York. Vamos. Y eso fue 6 meses después de haber ido a la JSConf. La JSConf fue en octubre del 2013 y la Empire.js fue como en abril o mayo del 2014 y arranqué para allá. Yo dije, no, voy para allá. Cuando entonces en esas, Julián Duque iba para allá también y yo ya había vuelto yo había vuelto a haber visto a Julián Duque ya en la comunidad de Medellín JS. Yo este man lo conozco, pero no me acuerdo de dónde, ya pues con el tiempo sí. Y que me acordé que claro, él era de la primera comunidad que les había mencionado, que era de Linux y eso. Y ya, pues obviamente, pues acá ya era más como el compartir, entonces todo eso, toda esa arrogancia que yo manejaba, todo eso me lo fui como atenuando, pues digamos, tratar de ser más como compartir, de hablar de esto. Aprendí muchísimo ahí. Y ya pues con el tiempo, cuando fui a la conferencia de Nueva York, allá incluso estaba John Resick, que era el creador de jQuery, y yo conocía a jQuery, e incluso el de Node.js llegó por allá, Ryan Dahl. Y el man se sentó en mi mesa, en la mesa en la que yo estaba, porque era por mesas. Y el man me dice que, bueno, pues habla, mucho gusto, Ryan. Y yo, Alex. Y yo, ¿qué? ¿Trabajas con JavaScript? Es que, sí, pues ahí con Node.js. Es que, sí, ¿y eso qué es? El man es que no, fue tal cosa. Bueno, y el man no había creado y el man no me decía nada como que yo creé Node.js. Ya eso es que Julián Boritica fue el que me dijo. Juan Pablo Boritica fue el que me dijo, que usted sabe quién es ese man con el que se estaba, el creador de Node.js. Yo, ¿cómo? Muy interesante. Y ahí ya después de estar yendo allá en esa conferencia fue que Julián me dijo como, venga, no le gustaría ser parte del equipo de organización, pues estamos necesitando ayuda. Y yo los primeros años estuve bastante pues activo, me envolví con la parte me metí mucho con la parte de Nodebots, los últimos años estuve metido con lo de Nodebots, y ya pues de ahí me gustó mucho pues como la comunidad, todavía pues hago parte, no estoy tan activo últimamente, a veces colaboro, pero la verdad es que no ha sido tanto porque el tiempo a veces no da, y también porque las personas que lo están haciendo muy bien, entonces es como bueno también dejarles como que lo hagan. Cuando necesitan ayuda, pues claro, está uno. Pero sí, la verdad, las comunidades fueron para mí un cambio muy importante porque ahí conocí nuevos amigos que me han cambiado la visión de las cosas, el empezar a compartir, el, el, el empezar a pensar en tener mentores y en ser mentor de otras personas, porque hay personas que yo veo como mis mentores, que los conocí en las comunidades, y otras personas que me han dicho como, hey, ¿me puedes ayudar con esto? Sí, claro, porque así todos crecemos. Y he visto he visto cómo el crecimiento en la ciudad, en la comunidad, se ha dado gracias a las comunidades y como, digamos, nuevamente, cuando ya hablamos de la parte del dinero que me motiva, pues mi salario empezó a crecer también.
cuando aprendí más, cuando entendí que era el aprender, el compartir, pues que aprender cosas nuevas te ayudaba y la mejor forma de aprender cosas nuevas era compartiéndolas. O sea, uno aprende mucho cuando está enseñando. Entonces, cuando ya me dio la oportunidad de sentarme, que Julián, me acuerdo la primera charla que yo di en Medellín, y eso estaba súper nervioso. Y, no, que, y yo creo que ha sido la única que fue como de, en ese tiempo no existían los Lightning Talks, pero entonces Julián se inventó una charla que fuera, hablemos de 7 bases de datos que podemos usar con Node.js y cómo usarlas. Entonces, hablamos de diferentes bases de datos y Julián habló de 4 y me dejó a mí 3 y yo hablé de esas 3 como en 15 minutos y ya, pero yo estaba así súper nervioso y ya con el tiempo uno va aprendiendo y va soltando pues, pero y eso y solamente el hecho de tenerse que preparar para compartir este conocimiento me sirvió para aprender mucho de eso que estaba haciendo. Entonces sí, para mí las comunidades cambiaron como mi vida y mi forma de ver muchas cosas. Sé que llevas demasiado tiempo. De pronto te gustaría compartir algún consejo que te dio alguna persona que siempre lo tienes como ahí, como un check, como un list, como, no sé, como que sientes que ese consejo te ayudó y te ayudó demasiado para llegar a donde te encuentras. Básicamente lo que dije ahorita de uno, pues asumir con humildad cuando uno se equivocó y asumir que tienes que aprender algo nuevo y que uno puede aprender de cualquier persona te puede enseñar algo. O sea, solamente, ahí me encanta, una de las cosas que más me gusta es, por ejemplo, de las conferencias, no tanto la conferencia, sino la parte del networking, hablar con la gente, conocer nuevas personas. Y solamente con estar hablando con cualquier persona, estás aprendiendo algo nuevo. Entonces yo creo que compartir es muy importante y aceptar con humildad cuando uno se equivocó y uno necesita aprender más. Darse cuenta que no se las sabe todas. Esta gente de Platzi tiene ese mantra de nunca parar de aprender y creo que aplica mucho. O sea, si uno tiene que darse cuenta que, sobre todo, esto que nosotros nos lo tomamos nos da como risa que cada día sale un nuevo framework de JavaScript y estas cosas. Pues en realidad creo que eso es lo más interesante de esta profesión y de esta industria, que uno no se va a aburrir. O sea, si siempre hay algo nuevo para aprender, pues tienes tantas opciones que es difícil que te aburras. Hay gente que está haciendo, pues digamos, en otros trabajos, pues digamos, la industria no evoluciona tan rápido, entonces estás haciendo tu mismo trabajo todo el tiempo. Acá, si quieres aprender otro lenguaje, salió un nuevo framework, lo aprendes, salió nueva tecnología, entonces siempre no te aburres porque hay cosas nuevas para aprender cada día. Y el asumir que uno tiene que aprender siempre, creo que sirve muchísimo. Todos en esta vida tenemos a alguien que nos inspira. ¿Quién te inspira, Alex? Bueno, yo he tenido muchas personas que me han inspirado en diferentes etapas de la vida. Cuando estaba pequeñito, que estaba con esto que me llevaron a esa cosa informática educativa y todo esto, pues yo empecé a leer, a mirar quién era el mejor programador o quién sabía más de eso o quién toda la cosa. Y ahí también venía mi motivación por, digamos, por la parte como de interesarme por el dinero y eso. Empecé a leer mucho sobre Bill Gates. Entonces leí artículos de Bill Gates, leí los 2 libros que él tenía, y me pareció muy interesante, digamos que era una forma de inspirarme, pero también odiaba lo que hacía, porque Bill Gates ha sido cuando fue CEO de Microsoft, era de las personas que más odiaba mucha gente, porque Microsoft no funcionaba básicamente, Windows era horrible, y los productos salían así mal hechos y toda la cosa, pero la empresa estaba creciendo. Y me gustó mucho una cosa que hizo él, que fue que él soñaba con que una persona pudiera tener, cada persona pudiera tener en su casa un computador. Ese era el sueño de Bill Gates cuando empezó Microsoft, que cada persona pudiera tener en su casa un computador. Y porque en ese tiempo los computadores eran a nivel industrial, una máquina así grandota del tamaño de una casa en el que se operaba de diferentes formas. Y si uno se ponía a mirar hoy en día, él en parte cumplió su sueño. Hoy en día todos tenemos un celular es un computador. No está usando Windows, pero o sea, el sueño de Bill Gates se cumplió. Pero lo más interesante que me pareció fue cuando él pensaba que, cuando él fue a África, creo que fue en una conferencia, no recuerdo qué, allá se dio cuenta de que esta gente, para que un computador, si no tienen agua, no tienen agua potable, las necesidades de la gente se vuelven más importantes porque es otro tipo de necesidad. Entonces ahí fue cuando ya él dijo, bueno, empezó a hacer su cambio de salir
de Microsoft y y tener la fundación que tiene, y ha ayudado pues allá o no ha ayudado, ya la gente pues dirá, juzgará eso. Para mí eso fue algo bastante inspirador. Hay otras personas que en mi familia pues tengo algunos ejemplos de personas que me inspiraron bastante. Y ya pues a nivel alguna vez me preguntaron que un mentor, un amigo, ay, no recuerdo cómo es la cosa, espera. Yo tengo eso en un tweet que decía como personas que te inspiran. Entonces dije, alguien que no conozco, pues algo así, es como Elon Musk. En este momento me encanta lo que el man está haciendo, me encanta. Me parece que es una persona que hace las cosas muy bien. Hay cosas que se le critican, claro, no soy ningún fanático de nadie que puedo criticar cuando la gente está haciendo las cosas mal y tiene cosas que son muy criticables, pero en general creo que me gusta mucho lo que hace. Un colombiano, sí, ya me acuerdo, creo, un colombiano, Julián Duque, un amigo, Adrián Estrada. Entonces, esas son las personas que digamos que siento más cerca, que estoy pendiente de lo que están haciendo y que sigo aprendiendo de ellos y esas cosas. Con todo lo que haces, Alex, ¿cómo manejas el tiempo? ¿Qué metodologías utilizas? Buena pregunta a la cual no tengo respuesta. La verdad es que no soy tan bueno organizando el tiempo. Muchas de esas personas tienen así como su rutina diaria, que estas cosas. La verdad, yo no tengo algo como esto. O sea, yo trato de... Hay una cosa que yo tengo y es que yo siempre he pensado que el día que yo sienta que estoy trabajando es el momento para cambiar de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Sentir que estás trabajando es cuando no disfrutas el trabajo. Para mí trabajar debe ser como que es un videojuego, es no sé, como algo que estoy disfrutando, algo que la estoy pasando chévere. Entonces, a veces tengo ese problema de que a veces le pongo muchísimas horas, que era más de lo que normalmente es, porque estoy ahí como, quiero hacer esto, quiero que esto me salga y ni me di cuenta de qué tiempo es. Lo mismo que es como si me sentara a jugar un videojuego por horas y no te das cuenta cuándo ya es el otro día, cosas así. Entonces yo, por ejemplo, pienso mucho eso, el día que cuando yo siento que estoy trabajando, o sea, siento que tengo que levantarme para trabajar, es el momento para cambiar de trabajo. No quiere decir que, sí, obviamente habrá días que uno no disfruta lo que está haciendo, habrá días que hay cosas que uno tiene que, pero lo normal es que, digamos, si yo sí empiezo a sentir eso por una cantidad de tiempo que ya es no pues, suficiente, entonces ya empiezo a decir, no, tengo que buscar otro empleo. Entonces, basado en eso, creo que no tengo como una estructura real para organizar mi tiempo, o sea, soy una persona bastante desorganizada en cuanto al tiempo, o sea, trabajo a horas que no son, no sé, pues me acuesto a dormir en el día y me levanto por la noche y trabajo por la noche y me acuesto y así, otras veces tengo muy mala costumbre para dormir. Estoy tratando de mejorar eso porque no es saludable, pero sí, trato de sacarle tiempo para todo. Lo que sí trato de hacer es que si yo sé que tengo algo que hacer, tengo una reunión, tengo un stand-up meeting, tengo reuniones, cosas para Medellín JS, tengo cosas así, eso sí trato de, bueno, esto es este tiempo sagrado, el resto no lo organizo. Es así, o sea, organizo lo que tengo que hacer para ese día, para esas cosas que son puntuales, y el resto del tiempo no lo organizo. El resto del tiempo dejo que es el tiempo que voy a estar trabajando con la familia o cosas así. Entonces ese tiempo no lo organizo realmente. Sabes que me gustaría mucho saber un poquitico más de Alex, pero no solo de programación, sino qué hobbies tiene, qué hace aparte de este mundo de la programación. Sí, bueno, yo tuve un tiempo antes de la pandemia y bueno, antes de que Netflix se volviera tan popular, y era que yo tenía el cine, era una de las cosas que más me gustaba hacer. Yo tenía todas las tarjetas, o todavía las tengo, todas las tarjetas de membresía de todos los cinemas de la ciudad y me iba a cine 2 y 3 veces por semana. O sea, básicamente yo, tal cosa, salió tal película y me la veía. Y así no fuera buena, así no me llamara la atención, solamente por el hecho de estar ahí, no sé, me gustaba mucho eso. Ahora, pues ya digamos, cuando empezó la pandemia, pues ya los cines están cerrados, ya es como Netflix, pues será uno como en casa. Ya no disfruto tanto ver las películas, pero digamos que sí lo hago. Ya me volví más como de series, pero ya no hago eso tanto como, voy a poner esta película o voy a ver esta película que no sé de qué se trata ni nada de eso. Así como hacía, que entraba al cine, está esto, bueno, entremos a ver qué.
Salió buena, salió mala. Algún tiempo yo dije que quería hacer una película, que quería dirigir una película. Eso es otra de las No, cosas, no como es tarde, no es tarde. Nunca es tarde para... uno como de mis hobbies frustrados, o bueno, no frustrados porque todavía no lo he intentado. La verdad es que no lo he intentado siquiera, entonces uno no puede decir que se frustra, pero sí es como que si yo no fuera programador, tal vez hubiera querido ser director de cine o algo así. ¿Verdad? Tocando eso, aparte de la programación, ¿qué otro hobby te hubiera, perdón, qué otro hobby no? ¿Qué carrera hubieras elegido? ¿Qué otro, por qué rama te Sí, hubieras ido? una de las cosas, como lo conté ahorita, cuando estaba empezando, cuando era niño, yo me gustaba mucho la biología y las ciencias y yo quería ser biólogo. O sea, yo quería estudiar las células, todas estas cosas, me gustaba mucho eso. Ya eso es cuando empecé con la parte de la programación, bueno. Pero si ya cuando me voy a la época, cuando ya me hacen esta pregunta, que ya tenía más edad, ya estaba, digamos, en la universidad o trabajando, ya tenía este amor por las cosas de cine, yo hubiera hecho seguramente director de cine, eso me gusta. Y cuando veo una película trato de analizarla desde diferentes facetas y hay películas que mucha gente, uy, tan buena y no sé qué. No me gustó porque le vi este error, le vi esto, le faltó esto, cosas así, muchas veces es como es. Aunque no soy ningún experto, no soy ningún crítico ni nada de esas cosas, pues como para decir acá que soy muy bueno en eso, ¿no? Pero sí, Sí, te entiendo. Pues yo también sufro como eso porque a veces me veo las películas y no solamente las veo como por vermelas, sino que yo soy muy detallado. Pero cuando estaba muy joven, yo pertenecía como a muchos grupos, iba como a una casa cultural y nos enseñaron como muchas cosas de cine, los ángulos, las cosas de las cámaras. Entonces, claro, yo ya veo las películas que primerísimo ángulo, algo así, no me acuerdo ya muy bien. Y uno, claro, ve cómo hacen el acercamiento y sale. O sea, ese tipo de cine y ver esas películas a mí me fascina. Me parece muy interesante. Y sí, uno ponerse a criticar y ver esta parte donde pasó esto, pero que nadie ve o esa parte por detrás. Y ¿sabes qué pasa a veces con Netflix? Que Netflix a veces no se percata de eso. Y hay escenas que la regraban y hay errores que ya pasaron, no sé, y uno sabe cómo esta escena es regrabada y no quitan esos errores. Pues a veces me ha pasado con películas de Netflix propias de Netflix. es verdad, es verdad. Pasa que lo que pasa es que Netflix está como desarrollando su industria de cinematográfica todavía. Ellos están haciendo un buen trabajo, van muy bien en cuanto cuando sacan sus propias producciones, algunas son muy buenas, otras las veces son compradas de otra gente que hace producciones buenas. Por ejemplo, La Casa de Papel, ellos dicen Netflix Originals, pero eso en realidad no es de Netflix, eso fue de otra compañía en España muy buena, que hace muchas películas que a mí me gustan y series pues como esa temática, pero Netflix le pone ahora su nombre. Y ya hay otras que sí han nacido en Netflix como tal y sí, todavía están en ese proceso de aprender. Y la otra cosa es que no se aprecia igual en televisión o en la pantalla del computador a como se ve realmente en el cine, que cuando uno ya va al cine como tal es diferente como se aprecia estas cosas. Y esa es una pregunta que siempre le hacemos a todos que nos parece muy, muy personal, pero también muy curiosa. ¿Crees que tu yo del pasado está orgulloso del tuyo del presente? Uy, qué pregunta más interesante. Yo creo que sí, creo que obviamente habrá cosas que podía haber hecho mejor, pero la verdad es que si yo me pongo a mirar cómo era, o sea, la misma mentalidad que tenía hace varios años, o sea, yo he aprendido, o sea, he aprendido cosas nuevas, obviamente, pero toda la vida creo que ha sido desde muy pequeño que he tenido esa de que, pues, te equivocaste, asume errores y sigues, o sea, el tratar de decir, yo no pierdo, pero aprendo, o sea, o sea, o gano o aprendo, que eso es una cosa de esas que se dicen, pero yo nunca pierdo, o sea, entonces, digamos en ese sentido, pues obviamente tal vez si no hubiera perdido, estaría en una mejor posición, sería más exitoso, más reconocido, más, no sé, hubiera ayudado a más personas, alguna cosa hubiera sido diferente, pero lo que sí es que esa visión desde muy pequeño sí está de que, pues si no funcionó, pues aprendiste algo. Eso sí lo he mantenido. Entonces creo que de eso sí estaría orgulloso mucho del pasado. Ya una pregunta como para finalizar es que mm, ahorita hablaste de algunos libros como en particular que te ayudaron, como, como en ese proceso de llegar donde te encuentras, pero me gustaría saber
que compartas uno o dos libros que tú digas que se los recomendarías a una persona, independientemente si no es área tech, si son particulares, si son de literatura, lo que te guste, que te querías compartir y que le digas a estas personas, le hacen estos libros. Uy, es que, a ver, porque hace mucho rato no leo libros como tal completos, pues que no son tech. Básicamente, y lo que hago muchos ya son libros de manual, o sea, que cojo y reviso. Por ejemplo, lo último que leí fue Effective TypeScript, un libro de básicamente habla de TypeScript, pero no es un libro que uno lo coge para, uy, me voy a leer así toda la historia de no, solamente es un libro más de referencia. Y lo mismo pasó con el de Cracking the Coding Interview. Yo se lo compré precisamente antes de entrar a la startup que estaba presentando varias pruebas que eran de este tipo. Si a las personas les gusta, digamos, si están pensando en entrevistas, presentar entrevistas para Google, este tipo de compañías o startups que están a ese nivel de Silicon Valley que hacen todavía este tipo de pruebas, sería bueno que consiguieran Cracking the Coding Interview. Pero ese libro no es un libro para leer, no es un libro de referencia, más como voy a hacer ejercicios que están acá. Ahora, ya pensando, si me quiero devolver a literatura como tal, el último libro que yo leí, que me gustó, así que me pegó la carretada tremenda, se llama se llama El Chacal, de Freddy Forsyth. De ese libro hicieron una película que la hizo Bruce Willis, creo que se trata de que es un asesino a quien pues un asesino a sueldo, que contratan para matar a un presidente. Y entonces es como él contando cómo hace todos los preparativos para llegar hasta allá y toda la... No, Alex, darte las gracias por habernos contado tu historia, tus anécdotas, gracias por tu tiempo. Regálanos tus redes sociales para que las personas que nos están escuchando quieran preguntarte algo, alguna asesoría o quieran tener algún tipo de contacto contigo. Bueno, la forma más fácil de contactar conmigo es en Twitter. Mi Twitter yo me llamo Alexander Ramírez, Alex Ramírez, pero en Twitter lo cambio por Ramírez Alex y tiene un guión al final, abajo, o underscore. Entonces es Ramírez Alex, underscore. Y ese es como mi Twitter, es la forma más fácil de contactarme. Tengo los DMs abiertos, entonces me pueden enviar un DM si quieren. Ya las otras, pues ya como LinkedIn o algo así, me buscan como Alex Ramírez y seguramente hay algo. Pues hay muchos en Medellín, pero en Colombia y seguramente entre las personas que nos están escuchando, que será un poco difícil de encontrarme, pero si me buscan así, tal vez, no sé, poner Alex Ramírez Medellín, Alex Ramírez Medellín JS, tal vez de esa forma me encontrarán en LinkedIn. Alex, de todas maneras, a todos los que nos escuchan o los que nos ven por YouTube, estaremos dejando en la cajita de descripción todas las redes sociales de Alex para que si tienen alguna duda o inquietud puedan comunicarse con él. Y darle las gracias a todos los que nos escuchan por su tiempo. Y si nos están viendo por YouTube, recuerden suscribirse, darle a la campanita para que les recuerde cada vez que nosotros estemos subiendo un nuevo episodio. No se olviden de comentar y darle me gusta. Y si nos escuchas por medio de Spotify, dale seguir y compartir estas historias. Puedes seguir por medio de Twitter o Instagram como Camino Dev. Y agradecer a todos los que nos escuchan. Gracias, Miguel, por estar con nosotros y muchas gracias y nos vemos en un nuevo Camino Dev.